Hola, me llamo Juan Álvarez Linera y voy a hablaros sobre perfusión con resonancia magnética, tanto los principios básicos como las aplicaciones clínicas. No tengo conflicto de intereses. La perfusión con resonancia es el estudio del flujo sanguíneo cerebral mediante trazadores. Tenemos tres técnicas diferentes: la técnica DSC, DCE y ASL, siglas de las palabras en inglés, que esta es la traducción al español. Técnicas diferentes, tanto en los mecanismos como en sus limitaciones, por sensibilidad y artefactos diferentes que condicionan diferentes indicaciones clínicas, y por lo tanto revisaremos un poco estos mecanismos y también las indicaciones clínicas. Las secuencias DSC y DCE utilizan como trazador el gadolinio inyectado, analizan el paso del bolo de contraste por el cerebro, mientras que el trazador de la técnica SL es la propia sangre, es contraste que llamamos endógeno, y se marca mediante una inversión de la magnetización y se consigue una imagen de flujo sanguíneo cerebral. Mientras que la técnica DSC es la técnica más robusta y con más señal ruido, y por lo tanto es la que más se suele utilizar, la secuencia SL tiene más problemas de artefactos, más difícil ejecución y menos señal ruido, pero también tiene unas indicaciones muy potentes. Los parámetros son todos similares, básicamente el volumen y el flujo sanguíneo. Las secuencias DCE pueden también valorar K-trans, que es la permeabilidad, y la imagen en ASL suele ser una cobertura completa en 3D, mientras que las coberturas de DSC y DCE son algo menores, aunque haciendo suficientes cortes un poco más gruesos podemos cubrir todo el cerebro con las técnicas DSC. En cuanto a las aplicaciones clínicas, podemos agruparlas en dos visiones muy diferentes. Por un lado, el estudio de tumores y de lesiones vasculares, y aquí lo que analizamos es un cambio en la vasculatura que provoca una alteración directa, primaria, del flujo sanguíneo, como puede ser la angiogénesis tumoral o una obstrucción o un cortocircuito vascular. Aquí el objetivo básico es caracterizar una alteración con componente vascular que solemos ver en el estudio estructural, mientras que en esta otra aproximación, en la que vamos a estudiar sobre todo la epilepsia y la demencia, lo que tratamos es de detectar una alteración en la función cerebral que secundariamente produce una alteración del flujo debido al acoplamiento neurovascular, en el que el aumento de función provoca un aumento del flujo sanguíneo regional y viceversa. Aquí el objetivo es más detectar una alteración funcional en un estudio que suele ser con poca alteración estructural. En este caso, la técnica primordial, el gold estándar, es la técnica de perfusión, casi siempre DSC, y la alternativa es el PET, mientras que aquí ocurre lo contrario. La técnica primordial, el gold estándar, es el PET, y ASL es la posible alternativa o el complemento del PET. En la técnica DSC lo que vamos a ver es una pérdida de señal relacionada con el paso de un bolo de contraste intravascular, y si analizamos cada punto del cerebro durante el tiempo que pasa el bolo de contraste, veremos una pérdida de señal que llega a un pico máximo y que luego se recupera a medida que el bolo de contraste abandona el cerebro. Aquí tendríamos el segundo paso de contraste. Analizando estas curvas señal-tiempo tendremos los mapas de volumen, de tiempo de tránsito y de flujo. El mapa de volumen básicamente lo que mide es la magnitud de la curva, el área bajo la curva, que suele ser una integral. En las mapas de tiempo de tránsito lo que vamos a analizar es el tiempo que tarda el bolo de contraste en pasar por el cerebro, y combinando el volumen sanguíneo regional con el tiempo de tránsito tendremos el mapa de flujo sanguíneo cerebral. Este es un ejemplo de cómo se combinan todos estos mapas. En la isquemia cerebral tenemos diferentes situaciones cuando se produce un enlentecimiento del flujo y por tanto un aumento de tiempo de tránsito.
la reacción inicial para compensar este enlentecimiento de flujo es aumento del volumen sanguíneo regional por vasodilatación, y al aumentar el tiempo de tránsito, pero también aumentar el volumen sanguíneo regional, el flujo finalmente se mantiene constante. Aquí vemos la curva normal en el hemisferio derecho y la curva con aumento del volumen sanguíneo regional. Vemos que la curva tiene más área y también es una curva más ancha. El contraste tarda más tiempo en atravesar el cerebro, y al final la imagen de flujo se compensa con el aumento del volumen sanguíneo regional. Cuando ya tenemos una alteración más severa, el tiempo de tránsito está aumentado, pero no es posible aumentar el volumen sanguíneo cerebral, con lo cual ya entramos en una situación de isquemia, que si se mantiene en el tiempo puede dar lugar a muerte celular, y en el core del infarto el flujo es muy bajo, tenemos un aumento del tiempo de tránsito con una disminución del volumen sanguíneo regional. Aquí vemos el core y la penumbra, y aquí vemos las diferentes curvas. Vemos que en la penumbra se produce un enlentecimiento del flujo, pero el volumen sanguíneo se mantiene, mientras que en el core tenemos un enlentecimiento de flujo con el volumen sanguíneo disminuido e incluso en el centro prácticamente ausente. Estos mapas han sido muy utilizados para estudiar el infarto agudo, aunque actualmente se emplean más las técnicas de perfusión con TCE, básicamente por razones logísticas, y la utilidad de estos mapas es el análisis junto con los estudios de difusión para ver el mismatch perfusión-difusión, que es lo que nos mostraría la zona de penumbra, que cuando es muy grande es lo que nos determina el riesgo de que el infarto crezca. La perfusión con DSC se utiliza con más frecuencia para el estudio de tumores cerebrales. Existe una relación entre la actividad, la agresividad del tumor y su metabolismo, y también la angiogénesis. Para mantener un metabolismo alto, característico de los tumores agresivos, necesitamos tener más flujo sanguíneo y por lo tanto se crean vasos que facilitan este aumento del flujo sanguíneo. Mientras que en los tumores menos agresivos el metabolismo es más similar a la sustancia blanca, es más bajo comparado con la sustancia gris, y ocurre lo mismo con el flujo sanguíneo regional. Por tanto, existe una relación entre el grado histológico y la perfusión. En los gliomas de bajo grado tenemos una perfusión similar a la sustancia blanca, mientras que en los de alto grado tenemos una perfusión más parecida a la de la sustancia gris. La relación con la sustancia blanca normal suele haber un cutoff de 1,8 para determinar que existe un aumento significativo del flujo sanguíneo regional que sugiere lesión agresiva. La perfusión es un marcador independiente del estudio estructural. Podemos tener lesiones con aspecto muy similar en el estudio estructural, tanto en T2 como en el T1 con contraste, pero en las lesiones de bajo grado vamos a ver casi siempre bajo flujo sanguíneo, mientras que va a ser alto en las lesiones de alto grado. También, más recientemente, se ha relacionado la perfusión más con los cambios moleculares y genéticos, y sobre todo con la mutación de IDH. Los tumores que no tienen la mutación de IDH son tumores agresivos, y aunque histológicamente y también desde el punto de vista de imagen puedan presentar un aspecto de baja agresividad, suelen tener aumento de la perfusión y suelen evolucionar a lesiones agresivas en muy poco tiempo, como podemos ver aquí. Los estudios de perfusión también van a servir para valorar la respuesta al tratamiento. Cuando tenemos una lesión agresiva con alto metabolismo y alta perfusión, cuando responden a los tratamientos disminuyen tanto el metabolismo como la perfusión. También nos va a servir para diferenciar la necrosis por radioterapia de la recurrencia tumoral. En la necrosis no hay angiogénesis, por lo tanto la perfusión es baja, y al contrario va a ocurrir con la recurrencia.
También la perfusión es muy útil en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con las metástasis. Las metástasis son lesiones no infiltrantes y, por lo tanto, tienen un aumento marcado del flujo sanguíneo regional, pero confinado a las zonas de realce postcontraste, que es donde hay metástasis. Por fuera, en la zona de edema, no hay infiltración tumoral, por lo tanto, la perfusión no aumenta, al contrario que en los gliomas, en los que frecuentemente podemos ver aumento muy importante a veces del flujo sanguíneo regional por fuera de las zonas de realce. Esto va a ser totalmente distinto que en la metástasis y nunca una metástasis va a tener esta apariencia. No ocurre al contrario, a veces podemos encontrar gliomas en los que no demostramos infiltración mediante perfusión por fuera de las zonas de realce, con lo cual en ese caso no vamos a poder distinguir la metástasis del glioma. Pero cuando vemos infiltración, aumento de la perfusión más allá de la zona de realce postcontraste, sabemos que no se trata de una metástasis. También puede ser muy útil para diferenciar glioma de linfoma, que en los estudios estructurales a veces es difícil. La linfoma suele restringir la difusión de forma característica, pero algunos gliomas también muestran restricción de la difusión. La perfusión es muy útil porque suele ser baja o mínimamente aumentada en el linfoma, mientras que suele ser muy alta en el glioma de alto grado. También es útil la perfusión en el diagnóstico diferencial con pseudotumores, que a veces son muy similares, como vemos aquí, no solo en el estudio estructural, sino también en el estudio de difusión e incluso en la espectroscopia. Pueden aparentar lesiones agresivas. Sin embargo, el pseudotumor típicamente va a tener bajo volumen sanguíneo regional, mientras que va a ser muy alto en el caso de los gliomas de alto grado. Hay que tener cuidado en algunas ocasiones con la vena central o las venas dentro de una lesión pseudotumoral, que son típicas de la lesión desmineralizante y que pueden simular aumento del flujo en la lesión, pero cuando hacemos estudios de más resolución vemos que esto se trata únicamente de las venas que atraviesan la lesión pseudotumoral y que cuando hacemos estudios de alta resolución demostramos que son lesiones lineales, que no es un aumento global de la perfusión. También cuando hacemos técnicas de ASL, que son menos sensibles a los vasos de mayor tamaño, vemos que no existe realmente aumento de la perfusión en la propia lesión, sino que son las pequeñas venas. Uno de los grandes inconvenientes de las técnicas de susceptibilidad es justamente la susceptibilidad, como son lesiones, técnicas muy sensibles a la susceptibilidad cuando tenemos artefactos metálicos, sangrado u otras alteraciones del campo magnético debidas a alteración de la susceptibilidad, vamos a tener mapas de perfusión muy deteriorados. También la permeabilidad es un gran inconveniente. El paso del contraste es necesario que sea intravascular. Cuando el contraste abandona los vasos muy rápidamente, vemos que la curva no vuelve a la normalidad, sino que puede tener o bien un efecto T2, en el que la curva permanece con muy baja señal, o bien un efecto T1, en el que la curva no llega a bajar al pico máximo, sino que enseguida empieza a ganar señal por efecto T1. El efecto T2 puede ser compensado matemáticamente mediante una extrapolación y podemos recuperar esta subestimación del flujo sanguíneo regional, mientras que el efecto T1 no tenemos forma fácil de compensarla matemáticamente y lo que podemos hacer es dar un pequeño bolo de contraste antes de la perfusión para que ya haya un realce previo, que el efecto T1 ya esté presente, con lo cual lo que tendremos en todo caso será un efecto T2 que podemos extrapolar y por lo tanto también podemos compensar esa subestimación. Las secuencias DCE también utilizan gadolinio, pero en este caso mediante un efecto T1 y por lo tanto un aumento de la señal a medida que el contraste pasa por el cerebro e impregna los tejidos. Necesitamos que haya una barrera hematoencefálica lesionada y vemos cómo, analizando las curvas de una manera similar a la que tenemos con las curvas T2 asterisco, podemos conseguir mapas de volumen similares
y también analizando la rapidez con la que sale el contraste de los vasos podemos obtener mapas de permeabilidad que también tienen información interesante. Aquí podemos ver un caso en el que el aumento de la permeabilidad hace muy difícil obtener mapas de volumen fiables, mientras que con la técnica DCE tenemos muy buenos mapas de volumen. Cuanta más permeabilidad, mejores curvas vamos a obtener y también podemos obtener mapas de permeabilidad. Las secuencias DCE, al ser secuencias T1, van a ser mucho menos sensibles a la susceptibilidad, por lo tanto también son una alternativa cuando tenemos problemas de susceptibilidad magnética. Y una de las indicaciones fundamentales de la técnica DCE son las lesiones de la base del cráneo, en la que el hueso nos va a dar muchos problemas para las secuencias T2 asterisco. Aquí vemos una lesión muy similar en los estudios estructurales, tanto en T2 como en el T1 postcontraste, pero en este caso el estudio de perfusión T1 nos muestra una perfusión, un volumen sanguíneo muy similar al seno sigmoideo, una curva de perfil vascular que indica una lesión muy vascularizada, mientras que en este caso tenemos una curva similar al de los tejidos blandos normales, aunque con un aumento paulatino del realce postcontraste. En este caso se trata de un glomus y en este otro de un condosarcoma de bajo grado. Y por último, la técnica de perfusión ASL lo que utiliza es la propia sangre a la que mediante un pulso de radiofrecuencia invertimos la magnetización y utilizamos esa sangre que va a entrar inmediatamente al cerebro como trazador. Haremos una imagen sin etiquetar y una imagen etiquetada y vamos a hacer una sustracción de ambas que dará lugar a la imagen de flujo sanguíneo regional. Aquí es clave tanto el tiempo en el que estamos etiquetando como sobre todo el tiempo que vamos a esperar entre el etiquetado y la obtención de la imagen. Hay unos parámetros recomendados, alrededor de 1500, 1800 en gente joven, y vemos que aquí tenemos un ejemplo en el que diferentes tiempos de espera van a dar lugar a mapas muy distintos. Si esperamos muy poco tiempo, no damos tiempo al trazador a que perfunda el cerebro, por lo tanto vamos a ver básicamente los grandes vasos como si fuera un angio-RM, y solo si esperamos suficiente vamos a ver una perfusión de todo el cerebro. Existen técnicas que lo que pueden hacer es diferentes medidas, diferentes esperas, diferentes tiempos de etiquetado, y aquí vemos cómo podemos ver cómo el contraste endógeno va perfundiendo el cerebro hasta que tenemos una perfusión completa. Aquí vemos que en las primeras medidas hay una asimetría muy clara con un retraso en la llegada del trazador al hemisferio izquierdo. Por lo tanto, aquí vamos a poder tener mapas de flujo sanguíneo regional en el que vemos una pérdida de flujo, una disminución del flujo sanguíneo regional, y también mapas de tiempo de tránsito que nos van a mostrar ese enlentecimiento del flujo en el hemisferio izquierdo. En el caso de la susceptibilidad, el problema no está cuando tenemos lesiones dentro del cerebro, que provoca poco artefacto, sino cuando tenemos alteraciones del campo magnético en la zona de etiquetado. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de no utilizar el etiquetado sobre zonas en las que hay una alteración del campo magnético, porque nos dará una apariencia completamente asimétrica o incluso una falta completa de perfusión, que cuando eliminamos la susceptibilidad, en este caso en una pequeña partícula metálica que estaba en el respirador, al quitarlo, pues el flujo se restaura. Una utilidad muy importante del ASL es cuando tenemos que hacer un estudio de perfusión en un paciente con insuficiencia renal o en pacientes en los que tenemos alergia al contraste. Con la secuencia ASL podemos obtener imágenes de perfusión sin necesidad de emplear contraste, como es este caso. Como tenemos poca sensibilidad a la susceptibilidad, podemos
conseguir mejores imágenes en la base del cráneo y sobre todo en el cerebro cerca de la base del cráneo, como es este caso y este otro, en los polos temporales. Vemos cómo hay un deterioro de los mapas de perfusión. En este caso, el estudio con ASL nos muestra una zona de disminución de la perfusión, que aquí es muy difícil de establecer si es el propio artefacto o es una disminución real de la perfusión, y aquí lo contrario, un aumento marcado de la perfusión, que aquí es difícil de saber si se trata de un artefacto. También los artefactos de permeabilidad en DSC pueden ser compensados con esta técnica, porque ASL no es una técnica que sea sensible a la permeabilidad. Aquí vemos como en esta lesión, que parece tener bajo flujo en DSC debido a la alta permeabilidad, podemos demostrar alta perfusión con ASL. Y otra característica de las imágenes de los mapas de perfusión con DSC es la contribución importante de los grandes vasos a la perfusión. Esto, pues cuando no estamos cerca de grandes vasos no nos da mucho problema, aunque contribuye a la apariencia de la corteza cerebral, pero cuando estamos cerca de grandes vasos nos puede dar serios problemas, como en estos casos en los que una lesión tumoral cerca de los vasos es difícil de analizarse, no sabemos si está aumento de la perfusión es por el vaso o por el tumor. En este caso vemos que es debido a los vasos. Tenemos bajo metabolismo y baja perfusión en ASL. En este caso podríamos pensar que pasa lo mismo, que son los vasos los que producen tanto las perforantes como las arterias cerebrales medias estos artefactos, pero en este caso además existe un aumento de la perfusión que podemos ver en ASL en este tumor, que resultó ser un glioma agresivo. Uno de los inconvenientes que al principio tenía la técnica ASL era la baja resolución debido a la baja señal ruido. Hoy con las nuevas secuencias 3D y con los aparatos de 3 Tesla, pues hemos mejorado. Aquí vemos cómo DSC tenía mucha mejor resolución espacial y por lo tanto podía detectar áreas de aumento de perfusión en paredes finas, cosa que era imposible con los estudios de ASL, pero la calidad de la arteria espinal ha aumentado de forma espectacular en los últimos años y hoy tenemos posibilidad de adquirir secuencias isotrópicas casi de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, con esta calidad y buena señal ruido. Y por lo tanto, con lesiones pequeñas, ASL es incluso más sensible que DSC y por supuesto que el PET, que es una técnica de baja resolución. El gran enemigo de ASL es el bajo flujo. Cuando tenemos pacientes con bajo gasto, con flujo lento, la perfusión es de baja calidad y aquí podemos ver cómo en este caso es muy superior el mapa de perfusión con DSC que el mapa con ASL. Cuando veamos que un mapa de ASL, como es este caso, nos muestra los grandes vasos, es que tenemos un etiquetado muy precoz. En este caso no es que fuera precoz el etiquetado, sino que el flujo era muy lento. Aquí vemos como esto es un hallazgo normal de la técnica DSC, pero es un hallazgo completamente anormal en una técnica ASL y nos ha de hacer pensar que el estudio es poco valorable. Y también, como es una técnica muy sensible al aumento de flujo, hay que tener cuidado con los falsos positivos. Aquí tenemos una lesión, un glioma temporal que parece que tiene muy alto flujo, pero en este caso el paciente estaba en estatus. Cuando pasó el estatus, la perfusión volvió a su valor bajo, típico de una lesión de bajo grado que tenía este paciente. Y también se puede ver cómo de forma reactiva el flujo sanguíneo disminuía en el lóbulo contralateral. Hay que tener en cuenta que el cerebro es una red y que cuando tenemos un aumento de función muy importante puede haber repercusión sobre las zonas simétricas o zonas parte de la red. Aquí vemos cómo después de desaparecer la actividad paroxística se recupera la perfusión normal del lóbulo temporal contralateral.
También ASL puede ser una técnica alternativa cuando tenemos que estudiar pacientes con isquemia aguda en los cuales pueda ser problemático el dar contraste. En este caso, esta técnica no emplea contraste tanto para el estudio vascular como para el estudio de perfusión, y en imanes de 3 Tesla se pueden hacer protocolos no más largos de 10 minutos que permiten estudiar un código ictus en el tiempo reglamentario. También puede ser útil para estudiar la reperfusión. Y en casos de malformaciones, ASL es una técnica muy buena para detectar pequeños nidos de malformaciones arteriovenosas y sobre todo en el seguimiento de la radiocirugía, donde a veces tenemos artefactos secundarios al tratamiento que dificultan la valoración. Es difícil saber si esta malformación está cerrada. Aquí el bajo flujo puede aparentar el cierre de la malformación. Para eso necesitamos dar contraste, pero el realce postcontraste secundario a la radiocirugía a veces hace pensar que el nido está abierto. En este caso no lo es. En este caso es realce postcontraste, y vemos que en el estudio 4D no se ve nido, pero como sabemos, los estudios vasculares 4D tienen baja resolución, pueden tener problemas con nido pequeño. Por lo tanto, ASL es una técnica complementaria que nos ayuda mucho a saber si la malformación se ha cerrado. Y ASL, sobre todo, es una técnica que va a valorar muy bien la función cerebral y, por lo tanto, es muy útil en epilepsia. Cuando en la fase interictal lo que hay es una disminución de función, veremos en el PET disminución de metabolismo, que se correlaciona bastante bien con disminución de la perfusión en ASL, y lo contrario cuando aumenta la función. Aquí vemos la contrapartida en la imagen de perfusión. Sin embargo, las secuencias DSC son muy poco sensibles a estas alteraciones del flujo secundarias a un cambio en la función cerebral. Por lo tanto, esto es una indicación muy clara de ASL y no estarían indicadas las técnicas con trazador exógeno. Pero también tenemos que saber que las técnicas ASL son muy susceptibles a artefactos, sobre todo por el etiquetado. Aquí lo hemos provocado nosotros para mostrar cómo una inclinación de la cabeza que hace que el etiquetado en una carótida sea diferente al de la otra provoca asimetrías en el flujo, en este caso el contrario, al mover la cabeza, al inclinar la cabeza al otro lado. En epilepsia puede ser muy interesante añadir una técnica ASL cuando tenemos estudios estructurales dudosos, como es este caso de esclerosis temporal medial derecha, donde el saber que tenemos una disminución de perfusión nos puede ayudar a mirar con mayor detenimiento esta zona o a corroborar una sospecha por hallazgos sutiles. En los casos en los que buscamos una lesión grande no necesitamos hacer imágenes de alta resolución, incluso es mejor obtenerlas de baja resolución, que tienen mejor señal ruido y nos pueden mostrar las asimetrías con mayor facilidad. Y por lo tanto, cuando tenemos este tipo de hallazgos, probablemente podemos evitar hacer un PET en el caso de lesiones sutiles como es esta displasia tipo 1. Cuando se trata de lesiones pequeñas es imprescindible fusionar la imagen funcional, bien el PET o bien la perfusión, con un estudio estructural, porque por sí mismas las imágenes funcionales van a dar poca información, van a parecer normales, como es este caso en esta pequeña displasia de fondo de surco, que aquí tiene una disminución de flujo, pero aparenta sustancia blanca normal y por lo tanto el estudio parece claramente normal. Sin embargo, cuando hacemos la fusión vemos que esto corresponde a corteza, es el fondo de este surco que tiene esta pequeña displasia y que podemos ver también en el corte coronal. Esta fusión es característica de una displasia de fondo de surco. Esto lo podemos hacer tanto con un PET como con una secuencia ASL. Vemos que el PET es un poco más sensible, pero también podemos ver algo muy parecido con ASL sin necesidad de tener que inyectar un trazador radioactivo y utilizar una técnica con alto coste. Quizá una de las ventajas mayores en epilepsia
es la posibilidad de monitorizar los cambios. La epilepsia es una enfermedad muy dinámica en la que el estado funcional puede cambiar rápidamente. Aquí vemos un caso de una encefalitis de Rasmussen, en la que vemos que en la fase aguda hay una actividad paroxística en hemisferio derecho que provoca una pérdida de función global, incluyendo el hemisferio sano contralateral. Sin embargo, en la fase crónica, en la que ya no hay actividad, vemos cómo se recupera la función del hemisferio contralateral. Estos cambios se pueden ver muy bien con PET, pero el PET es una técnica que es radioactiva y es más cara, por lo tanto ASL es una buena alternativa y nos puede mostrar hallazgos similares. Aquí vemos este caso de esclerosis temporal medial izquierda, en la que aparentemente hay un hallazgo paradójico. Parece que la hipoperfusión está en el lado contrario. De nuevo, este paciente estaba teniendo muchas crisis. Se repitió el estudio después de controlar mejor las crisis y vemos cómo ahora sí que presenta el hallazgo típico de la esclerosis temporal medial con recuperación del flujo en el lóbulo temporal contralateral. Y de una manera similar, la perfusión es muy útil en la neurodegeneración, en la que veremos una disminución del flujo sanguíneo regional debido a una disminución de la función cerebral. Aquí vemos cómo hay hipometabolismo en PET, que se correlaciona muy bien con hipoperfusión, mientras que las técnicas DSC son muy poco sensibles a estos pequeños cambios. La técnica SL es una técnica ligeramente inferior al PET para detectar pequeñas alteraciones funcionales, aunque puede verlas en muchas ocasiones con la misma calidad, y es claramente mejor que el SPECT porque tiene mejor resolución, es más sensible para ver pequeñas alteraciones. El problema que tiene ASL en las enfermedades neurodegenerativas es que suelen ser pacientes de edad avanzada, en las cuales tenemos flujo más lento, por lo tanto problemas de artefactos, también artefactos por movimiento, también más posibilidad de encontrar problemas de susceptibilidad en el etiquetado. Por lo tanto, es más difícil de interpretar. También tenemos alteraciones vasculares debidas a la edad que pueden añadir complejidad a la interpretación de un estudio de perfusión. Aquí vemos un ejemplo del enlentecimiento de flujo. Este sería un etiquetado, un tiempo de espera para un paciente joven. Vemos que no vemos perfusión, básicamente vemos una angio-RM, mientras que si esperamos 2 segundos y medio recuperaremos el estudio de perfusión. Con lo cual, en gente de edad avanzada conviene ajustar el protocolo aumentando los tiempos de espera. Aquí vemos un ejemplo con un tiempo de espera corto en el que parece haber un déficit de predominio posterior provocado por este enlentecimiento fisiológico en los polos, sobre todo en los posteriores, y vemos cómo al aumentar el tiempo de espera recuperamos el flujo sanguíneo que era normal en la zona posterior y que, sin embargo, ahora claramente se ve que la normalidad es anterior, al igual que en el PET, típico de una demencia frontotemporal. La perfusión es muy útil cuando tenemos un estudio estructural dudoso o negativo, porque cuando vemos una alteración en la perfusión podemos evitar hacer el PET con glucosa y, en todo caso, plantear un PET con amiloide que nos confirme, como en este caso, que se trata de una enfermedad de Alzheimer en un paciente joven con un estudio estructural completamente normal. También en pacientes de edad avanzada es frecuente ver atrofia, que a veces nos puede plantear la duda de un proceso degenerativo, pero en estos pacientes un estudio de perfusión normal nos va a ayudar mucho a ver que se trata de una atrofia debido a la edad y no a una enfermedad degenerativa. Y cuando tenemos de nuevo un paciente con demencia o un deterioro cognitivo y un estudio estructural normal y tenemos un estudio de perfusión tan claro como este, no tenemos probablemente que hacer ninguna otra exploración. Y por último, también puede ser útil en el diagnóstico diferencial
con la demencia con cuerpos de Lewy, en la cual va a haber una disminución de la perfusión de cuadrantes posteriores, de todas las zonas posteriores, pero con preservación del precúneos, en lo que llamamos el signo de la isla, que nos lo diferencia de la enfermedad de Alzheimer, en la cual, además de la perfusión, de la hipoperfusión posterior, tenemos hipoperfusión en el precúneos, como vemos aquí en este caso. En conclusión, la perfusión es ya una herramienta diagnóstica de rutina. Probablemente el más útil de todos, la técnica más útil es DSC, porque es más robusta, es más accesible, se puede hacer en cualquier campo magnético. El problema que tiene son los artefactos de la susceptibilidad y también de los artefactos de permeabilidad, también la dependencia de los grandes vasos. Una alternativa son las secuencias basadas en T1, sobre todo útiles en lesiones extraxiales, y ASL es una técnica muy prometedora que no necesita contraste, que aunque es más exigente puede ser una alternativa al PET en enfermos con epilepsia o con demencia. Muchas gracias.